Cordial saludo, me presento, mi nombre es Wilder Nicolás, estudiante de agronomía. A continuación voy a presentar manejo integrado de plagas en agroecosistemas, presentado por el grupo de Luber, Sandro Collazos, Judith, Alexandra y quien les habla, Wilder Nicolás Lozano Barrero. A continuación voy a presentar la introducción, la cual corresponde a los dos cultivos trabajados, tanto en campo abierto como en campo bajo invernadero, campo cerrado. Entonces encontramos el cultivo de café y su principal plaga clave es la oroca. Y para el cultivo de bajo invernadero está Astromelia y su principal plaga clave es los trits. Como tal, estas dos plagas son de gran importancia económica a nivel nacional. Más que todo son cuarentenarias, ¿sí? Son cíclicas, por lo tanto pues requieren de gran importancia para su manejo. Eh, Seguidamente encontramos los objetivos, donde pues se expone el objetivo general, que es proponer estrategias de manejo integrado de plagas en sistemas productivos de café, campo abierto y flores bajo invernadero. El específico, identificar los aspectos agronómicos del cultivo, identificar las plagas claves de cada cultivo y por último establecer medios de control de la plaga para un marco sustentable y analizar los costos del manejo integrado. Como parte inicial vamos a presentar la importancia económica nacional y producción a nivel mundial. Entonces, para el caso del café, encontramos que Colombia es el tercer país con una producción de 870.000 toneladas anuales y es generador de 2 millones de empleos directos. Además, aporta al 15,3% del Producto Interno Bruto y aporta 13,4 millones de sacos anuales. Seguidamente encontramos los orígenes del cultivo. Entonces, como tal, la creencia viene que es de origen de Etiopía, donde un pastor observó la reacción curiosa de sus ovejas al consumir las cerezas de una planta extraña. De allí partió las dos versiones de la leyenda. Entonces, como tal, una dice que el pastor decidió llevar la cereza y preparar una infusión, pero el resultado le pareció un horrible sabor, por lo que las lanzó a la hoguera. Sin embargo, el agradable aroma resultante de quemarlas le dio la idea de preparar la infusión de los granos quemados. Otra versión menos popular dice que el pastor comunicó esta inquietud a unos monjes musulmanes de un monasterio cercano que decidieron preparar una infusión de frutos rojos de esta planta. Entonces de allí viene como tal el origen del café. Más adelante, en el siglo XV, en Yemen, los holandeses lograrían reproducirla en India y en Java, ahora conocida como Indonesia, apoderándose totalmente del mercado global desde ese momento y por 100 años aproximadamente. Ya por último, en 1720 fue distribuida por Holanda, América del Sur y Central. Las características agronómicas del cultivo: reino, plantae, división Maniolopita, clase Maniolipsida, orden Genitinales de la familia de las ruáceas, subfamilia Isoridae, tribu Cofide, género Cofid, especies arábica, canephora, ibérica, deweri, entre otras. Entonces, como vemos, el aporte nutricional de esta planta más que todo se debe a un 59% de cafeína, ¿sí? Seguidamente de fósforo, nitrógeno, magnesio, calcio y potasio en menores cantidades. La morfología del café. Entonces, como tal, encontramos una raíz que tiene
raíces secundarias, terciarias y una raíz pivotante principal. Más, su distancia de profundidad son 30 centímetros. Las raíces primarias y la raíz pivotante llega hasta un promedio de 45,7 centímetros. Encontramos las hojas que son como lanceoladas, un tallo con entrenudos y yemas laterales desde sus ápices. A partir de las hojas se forman los tallos, ramas laterales, y de allí se forman las axilas superiores de las hojas. De las yemas superiores desarrollan ramas laterales que crecen horizontalmente. La composición del fruto y sus inflorescencias. Entonces, como tal, las flores son pequeñas de color blanquecino y con fragancia, cuya corola en forma de tubo está formada por la unión de 5 pétalos. El número de pétalos de las flores varía dependiendo de la variedad, se han contabilizado de 4 y 9. Se localiza en las axilas de las hojas y de hojas laterales y se pueden ser alogamas, es decir, eh, eh, polinización cruzada, y autogamas, autopolinización tanto de gametos como de óvulos. Encontramos el fruto, cuya composición es de una drupa. Está compuesto principalmente por una pulpa, por un mucílago, por un pergamino, por una película plateada y por la semilla. Para el caso del ciclo encontramos encontramos que la producción empieza a los 9 meses del trasplante, ¿sí? Seguidamente a los 10 meses empieza a aparecer el botón floral, ¿sí? en los ápices. Seguidamente la floración ya completa empieza a los 11 meses y ya la fructificación o llenado del fruto a los 11 meses y medio. Para una producción de 6 a 8 años, producción máxima. Pero como tal, pues esta planta puede durar 25 años produciendo. El trasplante y siembra. Entonces, para el trasplante encontramos la preparación del almácigo. Esta puede ser puede ser en bolsas o también puede ser en arena de río directamente. Entonces encontramos que el 50% del suelo, granza de arroz 25% y abono orgánico 25%. La densidad poblacional encontramos 500 plantas por hectárea a una distancia de 2 metros entre hileras y 1 metro entre plantas. Para este cultivo la plaga identificada, como lo mencioné anteriormente, es la broca. Entonces es la principal plaga de importancia económica a nivel nacional e internacional, ya que esta se alimenta del endospermo del fruto, generando galerías y daños directos en la drupa. Entonces aquí podemos ver que es de la familia de los coleópteros, es de la familia de las curculionidaes, de la especie de los coleópteros, originaria de África. Por lo tanto, pues es una especie
sumo cuidado para el manejo integrado del cultivo de café. A continuación se presenta la morfología de la broca del café Hypothemus ampei. En esta parte encontramos como una pequeña descripción de, de sus estructuras morfológicas. Encontramos que la hembra por lo general es más grande y el macho es más pequeño. Encontramos que tienen 6 pares de patas, ¿sí? O elitras. Encontramos una cutícula o testa que la protege contra daños externos. Encontramos que tiene un aparato bucal tipo masticador, perforador, entre otras características. Para este diapositiva explicamos los daños causados del ciclo biológico y etapas del daño de la broca. Entonces aquí encontramos que es un ciclo, una metamorfosis alometábola o completa, donde pues pasa primero por la perforación del fruto. Esto después pasa a huevo a los 9 días, larva 19 días, después a prepupa y pupa a los 11 días y por último adulto ya a los 7 días. El ciclo de vida es de 27 días y su temperatura óptima para su desarrollo es de 21 grados centígrados. Las etapas iniciales en que ataca el café es a los 18 días después de la floración y que ya empieza el llenado. Y para el fruto cuando está en proceso de llenado, ¿no? Para la fase final es cuando ya está en proceso de maduración a los 196 días, que son sus principales, digamos así que tiempos para atacar a la fruta, ¿no? A la drupa, perdón. Sus principales daños son, pues como se ve, perforación, sus larvas generan galerías en la parte interna, generando una depresión o una decadencia del fruto. Entonces aquí vemos el daño que causa principalmente, su ciclo biológico y las etapas en las que causa el daño, ¿no? Tanto en la parte inicial como en la parte final, la parte de maduración. Para este cultivo se va a utilizar un manejo cultural, ¿sí? De trampas, las cuales consisten en atraer a los machos, ¿sí? Mediante hormonas, y los cuales sirven para realizar también monitoreos. Algunas actividades que se pueden realizar son realizar monitoreos en todo el cultivo para identificar los focos de infestación del insecto y poder recolectar los frutos afectados por la plaga. El tiempo de cosecha se debe recolectar todo el fruto que caiga del suelo, ya que pues ahí contienen las larvas de este insecto. Otro plan de manejo integrado de la broca del café pues es un control biológico. Más que todo se utiliza Bauerilla baciana, la cual su método de acción es perforar la cutícula de la broca, dañando su síntesis de reproducción de nucleótidos, ¿sí? Entonces, pues genera una pérdida o discapacidad de su sistema celular. Muchas gracias.